El nítid Alzira començarà la seva aventura en la segona divisió de futbol sala aquest dissabte, dia 15, en la canxa del Ciutat de Guadalajara. Els de Braulio Correal començaren a treballar el passat 20 d'agost, moment en què comença la pretemporada, i després de combinar sessions d'entrenament i alguns amistosos, ja estan preparats per arrencar un any que es presenta il·lusionant. Aquestes han sigut les declaracions del tècnic Braulio Correal prèvies al primer partit d'aquesta temporada 2018-2019. Hemos dado más prioridad en este caso, en esta pretemporada, más a los entrenamientos que a los partidos. Hemos trabajado durante 20 días, 3 entrenamientos a la semana, un partido para poner en práctica lo que hayamos practicado durante los entrenamientos. Y, por ejemplo, bueno, hemos tenido un cuadrangular, un triangular, nos ha servido también para coger indicadores de dónde teníamos que mejorar y corregir. Este último partido, por ejemplo, en Picassent, por las ganas, la intensidad, la actitud de los dos equipos, creo que se acercaba más a un partido de liga que de pretemporada, con lo cual nos vino fantástico para asimilar lo que es el inicio de liga de esta semana. La pretemporada en líneas generales ha sido positiva. Sí que es cierto que las dudas en cuanto a qué categoría íbamos a salir, pues todo se quedó en stand-by, las conversaciones con jugadores, planificación de pretemporada, plantilla, etc. Se quedó paralizado, pero bueno, yo creo que finalmente hemos conseguido formar un gran grupo de jugadores. Creo que hay una mezcla de gente joven, con ganas, con ilusión y con pinceladas de gente con más experiencia que creo que pueden ser positivos para el desarrollo de la temporada. Tenemos mucho que ganar, poco que perder, y como hemos dicho los jugadores, yo creo que tenemos que trabajar sobre la actitud, que como bien les repito a ellos, la actitud depende de nosotros, y bueno, a intentar vaciarnos en la pista y intentar también traernos algo positivo en forma de puntos. Yo creo que el club, bueno, finalmente ha tenido que hacer un esfuerzo grande para militar en la categoría que deportivamente se había conseguido. Yo creo que es una oportunidad y creo que nos tenemos que sentir desde el cuerpo técnico y jugadores unos auténticos privilegiados de poder disfrutar de este año, de este proyecto. Yo creo que el objetivo es claro y es la permanencia, que hay que tener o hay que aplicar mucho trabajo y sobre todo tener paciencia, porque estoy seguro de que el equipo va a ir de menos a más.